Se rieron cuando el mendigo mecánico dijo que sabía arreglar el motor del coche. Entonces, el sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre el asfalto de la carretera Federal 57, a las afueras de San Luis Potosí. El aire vibraba con ondas de calor que distorsionaban el horizonte desértico, donde los cactos y matorrales se extendían hasta perderse en la inmensidad. Junto a la cuneta, un BMW Serie 5 negro permanecía detenido con el capó abierto, echando vapor como una bestia herida. A su alrededor, 3 personas discutían acaloradamente. «Te dije que no podíamos confiar en este maldito coche usado», gruñó Rodrigo, un hombre de unos 40 años, vestido con camisa de lino arrugada y pantalones de vestir. Su rostro enrojecido no solo se debía al calor. «Pero no, tú tenías que comprar esta porquería para impresionar a tus clientes». «No empieces, Rodrigo», respondió su esposa, Valeria, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. «El vendedor nos aseguró que estaba en perfectas condiciones. Además, fue tu idea hacer este viaje por carretera en lugar de volar. Para ahorrar dinero, Valeria, para ahorrar, porque alguien se gastó una fortuna en ese crucero del año pasado». El tercer miembro del grupo, Daniel, socio de negocios de Rodrigo, resoplaba mirando su teléfono móvil. «No hay señal». «Perfecto, simplemente perfecto. Tenemos la reunión más importante del año mañana en Monterrey y estamos varados en medio de la nada». Habían pasado casi 2 horas desde que el motor comenzó a fallar. Primero fue un ruido extraño, luego el sobrecalentamiento y finalmente el coche se negó a arrancar por completo. Varios vehículos habían pasado sin detenerse, sus conductores apenas lanzando miradas de curiosidad antes de acelerar nuevamente. Fue entonces cuando apareció. Caminaba por el arcén de la carretera con pasos lentos pero firmes, una silueta que emergía del calor como un espejismo. A medida que se acercaba, los detalles se volvieron más claros. Un hombre mayor, de complexión delgada, vestido con ropa sucia y remendada. Su pantalón de mezclilla estaba manchado de grasa antigua y llevaba una camiseta descolorida que alguna vez fue blanca. En una mano sostenía una bolsa de plástico rasgada con sus pertenencias y en la otra, sorprendentemente, una caja de herramientas oxidada que parecía pesar más que él mismo. «Buenas tardes», saludó el hombre con voz ronca pero educada. «¿Tienen problemas con el coche?». Rodrigo lo miró de arriba abajo con evidente desdén. «¿Eso no es obvio? Pero a menos que tengas un teléfono para llamar a una grúa, no puedes ayudarnos». El hombre mayor ignoró el tono despectivo y se acercó lentamente al vehículo, estudiando el motor con ojos entrecerrados. Se inclinó sobre el capó abierto, acercando su rostro curtido por el sol al interior caliente del compartimento del motor. «Puedo arreglarlo», dijo simplemente, sin apartar la mirada del motor. Hubo un silencio momentáneo, seguido de una risa incrédula. Valeria fue la primera en reír, cubriéndose la boca con la mano como si acabara de escuchar el chiste más absurdo. Daniel le siguió, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. «¿Oíste eso, Rodrigo?», dijo Daniel entre risas. «El mendigo dice que puede arreglar un BMW». Rodrigo se unió a las carcajadas, cruzándose de brazos. «Amigo, esto no es un Tsuru del 95, es tecnología alemana de última generación. Se necesita equipo especializado, diagnóstico computarizado. No se arregla con un destornillador oxidado». El hombre mayor enderezó la espalda lentamente, sin mostrar ofensa ante las risas. Su rostro permanecía sereno, casi indiferente a la humillación. Tenía profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, marcas de décadas de trabajo duro bajo el sol. Sus manos, aunque sucias, mostraban cicatrices y callosidades que hablaban de años de experiencia con maquinaria. «Se llama Roberto», dijo finalmente, mirando a Rodrigo directamente a los ojos. «Roberto Maldonado. Y sí, sé arreglar motores. He arreglado motores cuando ustedes aún ni sabían que era un pistón. Mira»,
Don Roberto, o como te llames, intervino Valeria con tono condescendiente. Apreciamos el gesto, pero esto es un problema serio. No podemos arriesgarnos a que alguien sin experiencia empeore las cosas. Experiencia tengo de sobra, señora. 42 años trabajé en el taller mecánico más grande de San Luis Potosí, antes de que lo cerraran. Claro, ahora camino esta carretera buscando trabajos ocasionales. Daniel resopló con sarcasmo. Claro, y yo soy ingeniero de la NASA. Vamos, señor, déjenos en paz. Eventualmente pasará alguien que pueda ayudarnos de verdad. Roberto bajó su caja de herramientas al suelo con un ruido metálico. Por un momento pareció que se marcharía, pero en lugar de eso, se sentó sobre ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Puedo esperarlos aquí», dijo con calma. «No tengo prisa. Cuando se cansen de esperar bajo este sol, si quieren, puedo echarle un vistazo, sin compromiso». Rodrigo intercambió miradas exasperadas con Valeria y Daniel. El sol continuaba su implacable asalto y la sombra escasa del vehículo apenas ofrecía alivio. El asfalto irradiaba calor como una plancha, y el aire seco hacía que cada respiración sintiera como inhalar fuego. «Esto es ridículo», murmuró Rodrigo, alejándose hacia el otro lado del coche, buscando cualquier brisa que pudiera existir. Un mendigo sentado en su caja de herramientas como si estuviera en su sala. Solo nos faltaba esto. Roberto no respondió. Simplemente se quedó allí, observando ocasionalmente el motor abierto con expresión reflexiva, como si pudiera diagnosticar el problema con solo mirarlo. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una lucidez que contrastaba con su apariencia descuidada. Pasó media hora más, luego una hora. El sol comenzó su lento descenso, pero el calor no cedía. Los tres profesionales ya no reían. El agua embotellada que traían se había agotado, y la desesperación comenzaba a reemplazar la arrogancia inicial. Ningún vehículo se había detenido, a pesar de sus señas desesperadas. Roberto permanecía sentado, paciente como el desierto mismo, esperando. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Valeria finalmente quebró el silencio tenso que se había instalado durante la última hora. Se había refugiado dentro del BMW, aprovechando los últimos vestigios de aire acondicionado que quedaban en la cabina antes de que la batería se agotara por completo. Ahora, con el vehículo convertido en un horno, no tuvo más remedio que salir. «Rodrigo», llamó con voz temblorosa, ya sin el tono imperioso de antes. «Mi teléfono se quedó sin batería. ¿El tuyo tiene algo de señal?» Rodrigo sacó su dispositivo del bolsillo y negó con la cabeza. «Nada, 0 barras. Y me queda apenas un 20% de carga». Daniel estaba sentado en el suelo, apoyado contra la rueda trasera del vehículo, con la camisa completamente empapada de sudor. «Llevamos casi 4 horas aquí. 4 malditas horas. ¿Saben qué significa esto? Significa que aunque consigamos ayuda ahora mismo, no llegaremos a Monterrey a tiempo. Perdimos el contrato. Todo por lo que trabajamos este año. Perdido». «No digas eso todavía», respondió Rodrigo, aunque su voz carecía de convicción. «Podemos llamar a los inversionistas, explicar la situación, reprogramar». «¿Reprogramar?». Daniel soltó una risa amarga. «Tenemos 20 competidores esperando para tomar nuestro lugar. Los japoneses, los españoles, todos con presentaciones listas. Si no estamos allí mañana a primera hora, nos olvidamos de los $5 millones. Nos olvidamos de todo». Roberto seguía allí, ahora de pie, estirando las piernas después de tanto tiempo sentado. No había intentado intervenir nuevamente, respetando el espacio de los tres profesionales que lo habían rechazado con tanta vehemencia. Observaba el horizonte donde el sol se ponía lentamente, creando sombras largas sobre el paisaje árido. Valeria lo miró y por primera vez realmente lo vio.
No como una molestia o una curiosidad, sino como otro ser humano compartiendo esta difícil situación. Se acercó lentamente, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo a pesar del calor, un gesto defensivo más que de frío. «Don Roberto», comenzó, su voz considerablemente más suave que horas antes. «Usted dijo que podía intentar arreglar el coche». El anciano se volvió hacia ella, sin rastro de rencor en su expresión. «Así es, señora. ¿De verdad cree que puede hacerlo? Necesito honestidad. No tenemos tiempo para experimentos». Roberto se acercó nuevamente al motor. Esta vez nadie lo detuvo. Se inclinó, inspeccionando con más detenimiento, tocando cables y conexiones con manos expertas que parecían leer el metal como braille. «El problema es el sistema de enfriamiento», dijo finalmente. «Por el sonido que hicieron y el tipo de vapor, diría que el termostato está atascado en posición cerrada. Eso provocó el sobrecalentamiento. Pero también hay algo más». Tocó una manguera cerca del radiador. «Esta manguera tiene una fisura, pequeña, pero suficiente para perder líquido refrigerante. Por eso el motor no arranca ahora. El sensor de temperatura no permite que lo haga como medida de protección». Rodrigo se había acercado también, escuchando con una mezcla de escepticismo e interés involuntario. «¿Y puede arreglar eso? Aquí, en medio de la carretera, sin repuestos?» «Puedo hacer un arreglo temporal. No será permanente, pero los llevará hasta la próxima ciudad. Allí pueden buscar un taller profesional para hacer las reparaciones definitivas». «¿Cuánto tiempo necesitaría?», preguntó Daniel, incorporándose del suelo. «1 hora, quizá 1 hora y media. Depende de lo que encuentre cuando empiece a trabajar». Los tres intercambiaron miradas. La luz del día desaparecía rápidamente, y con ella las probabilidades de que pasara alguien que pudiera ayudarlos de otra manera. La temperatura comenzaba a descender, pero eso también significaba que pronto estarían en la oscuridad total, en una carretera solitaria. «¿Cuánto cobra?», preguntó Rodrigo directamente. Roberto pareció considerar la pregunta cuidadosamente. «Normalmente cobraría 500 pesos por un trabajo así. Pero ustedes están en apuros, y yo no tengo a dónde ir esta noche. Si me dan 300 pesos y algo de comer, me doy por bien servido». Rodrigo sacó su cartera y extrajo 3 billetes de 200 pesos. «Le daré esto si realmente logra que el coche funcione. Si no funciona, no le daré nada, pero tampoco le quitaré el tiempo que invirtió». Roberto tomó los billetes y los guardó en su bolsillo sin contarlos. «Trato justo, pero necesitaré que uno de ustedes me ayude. Voy a necesitar que alguien encienda el motor cuando yo lo indique y que me pase herramientas. Yo lo ayudo», se ofreció Valeria, sorprendiendo a los otros dos. Rodrigo frunció el ceño. «Valeria, tú no sabes nada de mecánica». «No necesito saber. Solo necesito seguir instrucciones». Roberto abrió su caja de herramientas, revelando un interior sorprendentemente organizado. A pesar del óxido exterior, cada herramienta tenía su lugar específico: llaves de distintos tamaños, destornilladores, alicates, incluso algunos trapos relativamente limpios. Sacó una pequeña linterna de mano que funcionaba con pilas. «Primero necesitamos ver mejor», dijo, encendiéndola y colocándola estratégicamente para iluminar el motor. «Señora, ¿me puede sostener esta linterna apuntando aquí?». Valeria tomó la linterna, posicionándose junto al motor. El olor a aceite y metal caliente era intenso, pero ya no le importaba arruinar su ropa cara. Roberto comenzó a trabajar con movimientos precisos y deliberados, cada acción claramente pensada y ejecutada con la confianza que solo dan décadas de experiencia. «Este BMW», comentó mientras aflojaba una abrazadera, «es del 2018, ¿verdad? Serie 5, motor de 4 cilindros turboalimentado. Buen coche. Alemanes saben hacer motores, aunque los hacen complicados. Todo tiene sensores, todo está conectado a la computadora». «¿Cómo sabe tanto de este modelo?», preguntó Valeria, genuinamente curiosa. «Porque leo.
Cuando vivía en mi casa, antes de perderlo todo, me suscribía a revistas de mecánica. Estudiaba los manuales de cada modelo nuevo que salía. La tecnología cambia, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Combustión, compresión, refrigeración, lubricación. Trabajó en silencio durante varios minutos, desenroscando y examinando componentes. Daniel y Rodrigo observaban desde cierta distancia, todavía no completamente convencidos, pero sin otra opción que esperar. ¿Qué pasó con su taller?, preguntó Valeria suavemente, rompiendo el silencio. Roberto suspiró mientras inspeccionaba el termostato que acababa de remover. «Aquí está el problema», mostró la pieza, completamente atascado. «Vean, debería abrirse y cerrarse, pero está bloqueado cerrado. Por eso el líquido no circulaba. ¿Y eso se puede arreglar? No aquí, pero puedo quitarlo temporalmente. El motor funcionará sin él, solo que tardará más en alcanzar la temperatura óptima. Para un viaje corto no hay problema». Mientras continuaba trabajando, respondió la pregunta anterior. «Mi taller cerró hace 3 años, 52 años tenía yo. Pensaba que trabajaría allí hasta jubilarme. Pero llegaron los talleres de las agencias, con sus diagnósticos computarizados y sus piezas originales. La gente prefería llevar sus coches allí, aunque les cobraran el triple. El dueño del taller intentó competir, pero no pudimos. Las deudas crecieron y finalmente tuvo que cerrar. ¿Y después?». Valeria se sorprendió a sí misma, genuinamente interesada en la historia. «Busqué trabajo en otros talleres, pero todos querían chavos jóvenes, con certificaciones nuevas, que supieran usar las computadoras de diagnóstico. Decían que yo era demasiado viejo, que mis métodos estaban obsoletos, como si 40 años de experiencia no valieran nada». Roberto hizo una pausa, limpiándose las manos en un trapo antes de continuar. «Mi esposa había muerto 2 años antes. Cáncer. Mis hijas viven en Estados Unidos, en Texas. Me ofrecieron que me fuera con ellas, pero no sé. Quizá fue orgullo, quizá terquedad. Este es mi país, mi tierra. Pensé que encontraría algo aquí». «¿Y encontró?», preguntó Valeria quedamente. «Trabajos temporales, reparaciones pequeñas. A veces ayudo en ranchos arreglando tractores o camionetas viejas. No es mucho, pero me mantengo. Duermo donde puedo, como lo que consigo. No es la vida que imaginé, pero es mi vida». Hubo un silencio cargado de significado. Valeria sintió una punzada de vergüenza al recordar cómo habían reído de este hombre apenas unas horas antes. Un hombre con más experiencia y conocimientos que cualquiera de ellos en su campo, reducido a caminar carreteras polvorientas buscando trabajos ocasionales. «Aquí está la manguera rota», dijo Roberto, señalando con la linterna. «Vean justo aquí, una fisura pequeña pero suficiente. ¿Tienen cinta adhesiva? ¿Algo de goma? ¿Cualquier cosa?». Rodrigo revisó la cajuela del vehículo y encontró un rollo de cinta adhesiva plateada que venía en el kit de emergencia que nunca habían usado. «¿Esto sirve?». «Perfecto. No es la solución ideal, pero funcionará temporalmente. Necesito que el motor se enfríe un poco más antes de poder manipular esta parte. Mientras tanto, voy a limpiar el sensor de temperatura. A veces se ensucian y envían lecturas erróneas». El cielo ahora era un tapiz de púrpuras y azules oscuros. Las estrellas comenzaban a aparecer, brillantes en la ausencia de contaminación lumínica. El aire se había enfriado considerablemente y Valeria se estremeció. Roberto notó esto y, sin decir palabra, sacó de su bolsa una chamarra deshilachada que le ofreció. «No, no puedo», protestó ella. «Yo estoy acostumbrado al frío, usted no. Tómela». Valeria aceptó la chamarra, envolviéndose en ella a pesar del olor a sudor y polvo. Era un acto de bondad tan simple y genuino que casi la hizo llorar. Daniel se acercó, observando el trabajo de Roberto con nueva admiración. «Es increíble cómo sabe exactamente qué hacer sin ningún equipo de diagnóstico». Roberto sonrió levemente. «Los equipos son útiles, no lo niego, pero a veces te hacen dependiente.
cuando aprendes a escuchar el motor, a sentir las vibraciones, a oler que está mal, no necesitas que una pantalla te lo diga. El motor te habla, solo tienes que saber su idioma. Continuó trabajando con precisión metódica, explicando cada paso a Valeria, quien sostenía la linterna con manos temblorosas, no del frío, sino de la emoción contenida. Roberto reparó la manguera con capas cuidadosas de cinta adhesiva. Luego, rellenó el sistema de enfriamiento con agua de las botellas que tenían, mezclada con un poco de anticongelante que inexplicablemente llevaba en su mochila. «Siempre cargo un poco», explicó. «Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar». Finalmente, después de casi 2 horas de trabajo concentrado, Roberto se enderezó, limpiándose las manos nuevamente. «Vamos a intentarlo. Señora Valeria, ¿puede ponerse al volante y girar la llave cuando yo se lo indique?» Valeria ocupó el asiento del conductor, su corazón latiendo con fuerza. Rodrigo y Daniel se acercaron, conteniendo la respiración. «Ahora», indicó Roberto. Valeria giró la llave. Por un momento solo hubo un clic débil, luego otro, y entonces, como un milagro en medio del desierto, el motor cobró vida con un ronroneo irregular pero funcional. Los tres estallaron en exclamaciones de alivio y alegría. Rodrigo, olvidando toda pretensión, abrazó a Daniel. Valeria salió del coche con lágrimas en los ojos y, sin pensarlo 2 veces, abrazó a Roberto, quien se puso rígido por la sorpresa, pero luego correspondió torpemente el abrazo. «Lo hizo», exclamó ella. «¡Realmente lo hizo!» Roberto sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Les dije que podía. Ahora, escúchenme bien. No aceleren bruscamente. Mantengan una velocidad constante. Si el motor empieza a calentarse demasiado, apaguen el aire acondicionado inmediatamente y busquen un taller en cuanto lleguen a la próxima ciudad. Este arreglo los llevará allí, pero no mucho más lejos». Rodrigo sacó su cartera nuevamente, esta vez extrayendo 1000 pesos. «Tenga, es lo mínimo que podemos hacer». Roberto miró el dinero, luego a Rodrigo. «Dijimos 300 y usted nos salvó de perder un contrato de $5 millones. Tómelo, por favor». Roberto aceptó el dinero con dignidad, guardándolo cuidadosamente. «Hay un restaurante a unos 20 kilómetros de aquí», dijo. «Si quieren, pueden dejarme allí. Conozco al dueño. A veces me da trabajo lavando platos a cambio de comida». «Súbase», dijo Valeria firmemente. «Lo llevaremos a donde necesite ir». Roberto recogió su caja de herramientas y su bolsa, subiendo al asiento trasero del BMW. El contraste entre el interior de cuero negro y su ropa sucia era marcado, pero ya nadie lo notaba o le importaba. Mientras conducían por la carretera oscura, guiados solo por los faros del coche y la luz de la luna, Valeria miró por el espejo retrovisor a Roberto, quien observaba el paisaje pasar con expresión serena. «Don Roberto», dijo ella, «¿alguna vez pensó en regresar con sus hijas a Estados Unidos?» «A veces», admitió él, «pero entonces pienso en momentos como este. Aquí, en esta carretera, pude ayudar. Allá sería solo otro abuelo sentado en una sala viendo televisión. Aquí todavía tengo propósito, aunque sea pequeño». Ninguno supo qué responder a eso. Simplemente continuaron conduciendo hacia las luces distantes de la civilización, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el extraño giro que había tomado este día. El letrero de neón parpadeante del restaurante, el oasis del viajero, apareció como un faro de esperanza en la oscuridad de la carretera. Era un establecimiento modesto, una construcción de un solo piso con paredes pintadas de amarillo desgastado y un techo de lámina. Varios camiones de carga estaban estacionados en el amplio estacionamiento de tierra, sus choferes probablemente descansando en las habitaciones económicas que el lugar ofrecía en la parte trasera. Rodrigo estacionó el BMW junto a una camioneta pick-up oxidada. El contraste entre los vehículos era cómico, como si representaran 2 mundos completamente diferentes que raramente se cruzaban.
El motor del BMW seguía funcionando, aunque con un ruido ligeramente irregular que no había estado allí antes del sobrecalentamiento. «Llegamos», anunció Roberto desde el asiento trasero. «Pueden dejarme aquí. Gracias por el aventón». «No sea ridículo», respondió Valeria antes de que Rodrigo o Daniel pudieran decir algo. «Vamos a cenar algo. Todos necesitamos comer, y usted más que nadie. Nos invita, don Roberto». «Señora, no es necesario». «Es necesario», insistió ella, con una firmeza que no admitía discusión. «Además, todavía tenemos un largo camino hasta Monterrey. Necesitamos energía». Descendieron del vehículo y entraron al restaurante. El interior era exactamente lo que uno esperaría. Mesas de formica con sillas de plástico, un ventilador de techo que giraba perezosamente, paredes decoradas con calendarios viejos y fotografías amarillentas de luchadores mexicanos. El aroma de frijoles, tortillas recién hechas y carne asada llenaba el aire, haciendo que los estómagos de todos rugieran al unísono. Había menos de 10 comensales en total, la mayoría camioneros solitarios que comían con la mirada fija en sus platos o en las pequeñas televisiones montadas en las esquinas que transmitían un partido de fútbol. Una mesera de mediana edad, con el cabello recogido en una cola de caballo y un delantal manchado, los miró con curiosidad evidente cuando entraron. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio a Roberto. «¡Don Roberto!», exclamó con alegría genuina, acercándose rápidamente. «¿Cuánto tiempo sin verlo?». «2 semanas, 3. Don Gustavo preguntaba por usted el otro día». «Hola, Lupita», saludó Roberto con una sonrisa tímida. «He estado viajando, buscando trabajo por otras partes». Lupita los guió a una mesa grande junto a la ventana. Sus ojos evaluaron rápidamente al grupo, notando la clara diferencia entre Roberto y sus acompañantes, pero fue lo suficientemente profesional para no hacer comentarios. «¿Qué les traigo? Tenemos pozole, enchiladas, carne asada, milanesas. Traiga lo mejor que tengan», dijo Rodrigo, todavía sintiéndose generoso. «Para todos, y café, mucho café. Enseguida, joven». Cuando Lupita se alejó, un silencio incómodo se instaló en la mesa. Los 4 estaban sucios, sudados y exhaustos, pero había algo más en el aire, una tensión no expresada que tenía que ver con las revelaciones de las últimas horas. Daniel fue el primero en romper el silencio. «Don Roberto, tengo que admitir algo. Cuando lo vimos en la carretera, pensé cosas horribles. Pensé que era, bueno, solo otro vagabundo. Y me avergüenzo de eso». Roberto agitó la mano con un gesto de comprensión. «No se preocupe, sé cómo me veo. No los culpo por sus dudas. La apariencia importa en este mundo, aunque no debería. Pero usted tiene tanto conocimiento», continuó Daniel, «tanto talento. ¿Cómo es posible que la sociedad simplemente lo haya descartado?» «Porque soy viejo», respondió Roberto con simple honestidad. «Porque mis métodos son anticuados según los estándares modernos. Porque no tengo certificaciones de papel colgadas en una pared. En este país, y supongo que en muchos otros, hay millones de personas como yo. Gente con experiencia, con habilidades, pero sin las credenciales formales o la edad correcta. El sistema nos escupe cuando ya no somos convenientes». Valeria sintió un nudo en la garganta. Durante años, ella y Rodrigo habían estado en el lado ganador de ese sistema, contratando solo a los mejores, a los más jóvenes, a los más educados. Nunca se habían detenido a pensar en todas las personas talentosas que quedaban fuera simplemente porque no encajaban en el perfil perfecto. «¿Nunca pensó en conseguir esas certificaciones?», preguntó Rodrigo. «Lo intenté», admitió Roberto, «pero cuestan dinero que no tengo. Los cursos, los exámenes, todo tiene un precio. Y cuando no tienes una dirección fija, cuando no tienes comprobantes de ingresos, cuando no tienes garantías, nadie te da crédito. Es una trampa de la que es casi imposible salir una vez que caes en ella».
Lupita regresó con una charola llena de platos humeantes, enchiladas verdes cubiertas de crema y queso, carne asada con nopales y cebollitas, frijoles refritos con chorizo, tortillas calientes envueltas en una servilleta de tela y jarras de agua de horchata. El festín era abundante y olía gloriosamente. Don Gustavo dice que la cena es por cuenta de la casa, anunció Lupita. Se alegra de verlo, don Roberto. Dígale que muchas gracias, pero mis amigos aquí van a pagar, respondió Roberto, incomodándose con la caridad. No, intervino Valeria rápidamente. Acepte el gesto de su amigo. Nosotros podemos pagar otras cosas. ¿Necesita habitación para esta noche? Normalmente duermo en el almacén trasero, admitió Roberto. Don Gustavo me deja quedarme allí cuando paso por aquí a cambio de que arregle cosas. Siempre hay algo que reparar en un lugar como este. Pues esta noche dormirá en una habitación, declaró Rodrigo. Y eso no es negociable. Comenzaron a comer en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras el hambre acumulada durante horas finalmente se satisfacía. La comida era simple pero deliciosa, preparada con las manos expertas de alguien que conocía los secretos de la cocina tradicional mexicana. Roberto comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar exquisito. ¿Sabe?, dijo Valeria después de un rato. Tengo una confesión que hacer. Cuando nos reímos de usted hoy, no fue solo por ignorancia, fue por miedo. Los demás la miraron sorprendidos. Ella continuó, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta. Miedo a vernos reflejados en usted. Rodrigo y yo hemos construido todo lo que tenemos desde cero. Vinimos de familias humildes, trabajamos como locos durante años para llegar donde estamos. Pero siempre hay ese miedo subyacente de que un día, por alguna razón, todo se derrumbe. Y entonces seríamos nosotros los que caminan por las carreteras buscando trabajo. Por eso fue tan fácil desestimarlo, agregó Rodrigo pensativamente, porque aceptar que alguien como usted, con toda su experiencia y habilidad, pudiera terminar en esa situación, significa aceptar que también podría pasarnos a nosotros. Es más cómodo pensar que la gente que está mal es porque hizo algo mal, porque no trabajó lo suficiente, porque no fue lo suficientemente inteligente. Pero usted nos demostró que eso es mentira, concluyó Daniel. La vida simplemente sucede. Las industrias cambian, la tecnología avanza, la gente envejece, y el sistema no siempre tiene espacio para todos, sin importar cuán valiosos sean. Roberto los escuchaba en silencio, masticando lentamente una tortilla con frijoles. Cuando terminó de tragar, habló con una voz que era sorprendentemente desprovista de amargura. Aprecio su honestidad, y tienen razón. Yo también tuve esos prejuicios cuando era más joven y tenía éxito. Veía a gente en la calle y pensaba, si se esforzaran más, si quisieran realmente trabajar, no estarían así. Hasta que me tocó a mí. Entonces entendí que el mundo es mucho más complicado de lo que pensaba. ¿No está enojado?, preguntó Valeria. ¿Con la vida? ¿Con el sistema? ¿Con las personas que lo juzgaron mal? Roberto tomó un sorbo de su agua de horchata antes de responder. Al principio sí estaba furioso. Los primeros meses fueron los peores. Me sentía traicionado por un país al que le había dado décadas de trabajo honesto. Bebí demasiado, dormí en las calles, me peleé con gente, perdí toda mi dignidad, pero luego no sé cómo explicarlo. Un día desperté bajo un puente en Querétaro, con resaca y sin un peso, y vi salir el sol, y pensé, todavía puedo ver esto, todavía estoy vivo, todavía puedo arreglar cosas con estas manos, y decidí que podía quedarme enojado y amargado hasta morirme, o podía seguir adelante y encontrar pequeñas victorias donde pudiera. Pequeñas victorias como arreglar un BMW en medio de la carretera, sonrió Daniel. Exactamente. Cada motor que reparo, cada persona que ayudo, cada día que sobrevivo con dignidad, es una victoria. No es la vida que planeé,
pero es mi vida, y hay momentos hermosos en ella, créanme. Don Gustavo, el dueño del restaurante, salió de la cocina en ese momento. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con un bigote imponente y un delantal manchado de salsa. Su rostro se iluminó al ver a Roberto. «¡Roberto, viejo amigo!», exclamó acercándose a la mesa con los brazos abiertos. «Lupita me dijo que habías llegado. ¿Cómo has estado?». Roberto se puso de pie para abrazar a su amigo. «Sobreviviendo, Gustavo. Ya sabes cómo es». «¿Estos son tus amigos?», preguntó Gustavo mirando a los otros tres con curiosidad. «Conocidos, que se convirtieron en amigos», respondió Roberto con una sonrisa. «Les arreglé el coche en la carretera». «Por supuesto que lo hiciste. Este hombre», Gustavo señaló a Roberto con orgullo, «puede arreglar cualquier cosa. ¿Ven ese aire acondicionado?», señaló una unidad montada en la pared. «Llevaba 2 años roto. Los técnicos querían cobrarme 8,000 pesos por cambiarlo. Roberto lo arregló con 50 pesos de repuestos y media tarde de trabajo. Funciona mejor que cuando era nuevo». «Exageras», dijo Roberto modestamente. «No exagero nada. Y el refrigerador industrial de la cocina, y la bomba de agua, y la parrilla eléctrica, todo lo ha arreglado este mago. Por eso siempre tiene un lugar aquí, para lo que necesite». La conversación con Gustavo reveló más historias sobre Roberto. Cómo había ayudado a un camionero varado a reparar su transmisión en plena noche. Cómo había enseñado al hijo adolescente de un ranchero a arreglar motocicletas. Cómo había salvado todo un lote de tractores que una empresa agrícola estaba a punto de desechar. «Es una leyenda en esta carretera», concluyó Gustavo. «Todos los choferes lo conocen. Cuando alguien tiene problemas, preguntan, ¿alguien ha visto a don Roberto?». Cuando Gustavo regresó a la cocina, Rodrigo se reclinó en su silla, estudiando a Roberto con nueva comprensión. «Tiene toda una comunidad aquí, gente que lo respeta, que depende de usted». «Son buenos amigos», admitió Roberto. «Me han mantenido cuerdo. Cuando empiezas a vivir en las calles, es fácil perder tu humanidad, convertirte en invisible. Pero ellos me ven. Me recuerdan que todavía valgo algo». Daniel sacó su teléfono, que finalmente había recuperado señal. «Don Roberto, ¿me permite? Quiero investigar algo». Durante los siguientes minutos, Daniel escribió y buscó en su teléfono mientras los demás continuaban comiendo y conversando sobre temas más ligeros: el clima, la comida, las diferencias entre las ciudades mexicanas. Pero era evidente que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica del grupo. Ya no había condescendencia, ya no había distancia social. Solo había 4 personas compartiendo una comida y sus historias. «Lo encontré», anunció Daniel finalmente. «Hay un programa del gobierno federal llamado Capacitación para la Vida Laboral. Ofrece certificaciones gratuitas en oficios técnicos, incluyendo mecánica automotriz. Incluso cubren los costos de examen y proporcionan un estipendio mensual durante el periodo de capacitación». Roberto lo miró con escepticismo. «He escuchado de esos programas. Siempre hay trámites interminables, requisitos imposibles de cumplir cuando no tienes papeles en orden. Por eso voy a ayudarlo con los trámites», dijo Daniel firmemente. «Trabajo en recursos humanos. Conozco el sistema burocrático. Puedo guiarlo a través de cada paso». «Yo también quiero ayudar», agregó Valeria. «En mi empresa tenemos conexiones con varias escuelas técnicas. Puedo hacer llamadas, abrir puertas. Y si necesita un lugar temporal mientras arregla sus documentos, podemos ayudar con eso también». Roberto los miró uno por uno, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No sé qué decir. No esperaba nada de esto cuando me senté junto a su coche esta tarde». «Nosotros tampoco esperábamos encontrar a alguien como usted», respondió Rodrigo. «Pero aquí estamos, y sería un desperdicio criminal dejar que tanto talento se pierda por culpa de burocracia y sistemas rotos». «Hay algo más»,
agregó Daniel mirando su teléfono. Vi que varias empresas están buscando consultores técnicos, gente con experiencia práctica que pueda entrenar a mecánicos más jóvenes. No es trabajo físico pesado, es más enseñanza. Pagarían bien por alguien con 40 años de experiencia. ¿Me contratarían a mi edad? Si vendemos su experiencia correctamente, sí. Especialmente en empresas que valoran la combinación de conocimiento tradicional y nuevas tecnologías. Conozco a algunos gerentes de contratación. Puedo hacer presentaciones. Roberto se cubrió el rostro con las manos por un momento, superado por la emoción. Cuando las bajó, había lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Perdón», dijo con voz quebrada. «Es solo que han pasado 3 años desde que alguien me trató como si valiera algo. 3 años de sentirme invisible, descartable. Y ustedes, personas a las que conocí hace apenas horas, están ofreciendo ayuda real, no solo monedas o palabras vacías». Valeria extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Roberto, sin importarle la suciedad o las callosidades. «No somos santos, don Roberto. Hoy usted nos salvó de una situación terrible. Nos salvó dinero, tiempo y probablemente nuestro negocio. Pero más que eso, nos enseñó una lección de humildad que necesitábamos desesperadamente. Esto no es caridad, es reciprocidad y corrección tardía de un error», agregó Rodrigo. «El error de juzgar a alguien por su apariencia en lugar de por su valor real. Si podemos ayudarlo a recuperar su lugar en la sociedad, no solo lo ayudamos a usted, ayudamos a corregir un sistema que descarta a personas valiosas». Terminaron de comer mientras discutían planes concretos. Daniel tomaba notas en su teléfono. Documentos que Roberto necesitaría reunir, programas a los que aplicar, contactos a los que llamar. Valeria buscaba direcciones de organizaciones que ayudaban a personas en situaciones similares. Rodrigo calculaba presupuestos y opciones de alojamiento temporal. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, con estómagos llenos y propósitos renovados, algo fundamental había cambiado. Habían llegado al restaurante como extraños unidos solo por la circunstancia. Se iban como algo más. No exactamente amigos todavía, pero tampoco simplemente conocidos. Se habían convertido en personas conectadas por una experiencia compartida que había transformado las perspectivas de todos. Rodrigo pagó la cuenta, a pesar de las protestas de Gustavo, y añadió una propina generosa. También pagó por una habitación para Roberto, insistiendo hasta que el anciano aceptó con dignidad silenciosa. Antes de separarse en el estacionamiento, intercambiaron números de teléfono. Roberto no tenía celular, pero Gustavo le permitía usar el teléfono del restaurante para llamadas importantes. «Llamaré mañana», prometió Daniel, «para empezar con los trámites de certificación. Y Valeria contactará a las escuelas técnicas. Nosotros seguiremos a Monterrey», explicó Rodrigo. «Pero estaremos en contacto. Y don Roberto, esto es importante. No importa cuánto tiempo tome, vamos a ver esto hasta el final. No son promesas vacías». Roberto asintió, demasiado emocionado para hablar. Finalmente logró articular: «Manejen con cuidado. Recuerden lo que les dije sobre el motor. Y cuando lleguen a Monterrey, vayan directo a un taller. No pospongan la reparación permanente». «Lo haremos», prometió Valeria, abrazándolo una vez más. «Cuídese, don Roberto». Observaron cómo Roberto caminaba hacia el edificio del restaurante, su figura encorvada, pero su paso un poco más ligero que cuando lo habían encontrado horas antes. Gustavo lo esperaba en la puerta, con una toalla limpia y jabón, guiándolo hacia las habitaciones con la solicitud fraterna de quien entiende las luchas silenciosas. Subieron al BMW, que arrancó con un ronroneo irregular pero funcional. Mientras se alejaban por la carretera oscura hacia Monterrey, ninguno habló durante varios kilómetros. Cada uno procesaba los eventos del día, las lecciones aprendidas, las perspectivas alteradas. Finalmente, Valeria rompió el silencio. «¿Creen que realmente podamos ayudarlo?
¿O solo nos estamos engañando con buenas intenciones que olvidaremos cuando volvamos a nuestras vidas cómodas? Yo voy a ayudarlo, dijo Daniel con determinación. No sé ustedes, pero yo necesito hacer esto, no solo por él, sino por mí, para demostrarme que no soy el tipo de persona que ríe de alguien necesitado y luego lo olvida. Yo también, agregó Rodrigo. Y además, sería estúpido desde el punto de vista empresarial. Ese hombre es un activo valioso, tiene conocimientos que podrían beneficiar a muchas empresas. Ayudarlo no es solo lo correcto moralmente, es también inteligente económicamente. Siempre el pragmático, sonrió Valeria. Pero tienes razón, vamos a hacerlo. Los tres, vamos a asegurarnos de que don Roberto recupere no solo un trabajo, sino su dignidad completa. Las luces de Monterrey comenzaban a aparecer en el horizonte, un brillo artificial contra el cielo nocturno. Tenían una presentación importante al día siguiente, un contrato que podía cambiar sus vidas profesionales. Pero, por primera vez en años, eso no era lo único en lo que pensaban. Pensaban en un hombre mayor con manos manchadas de grasa y ojos llenos de conocimiento, durmiendo en una habitación limpia por primera vez en semanas, soñando quizás con posibilidades que había dejado de imaginar, y pensaban en cómo un encuentro casual en una carretera polvorienta había revelado verdades incómodas sobre ellos mismos y sobre el mundo en el que vivían, verdades que no podían y no querían ignorar nunca más. La sala de conferencias en el piso 32 del edificio corporativo Avalanche Tower en Monterrey era todo lo que uno esperaría de un espacio diseñado para impresionar a inversionistas multimillonarios. Ventanales del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y la Sierra Madre Oriental en la distancia. La mesa de conferencias de caoba pulida reflejaba las luces LED empotradas en el techo. Sillas ergonómicas de cuero negro esperaban a los participantes. Las pantallas de última generación en las paredes estaban listas para la presentación. Rodrigo ajustaba su corbata por 10ª vez, revisando su reflejo en el vidrio de la ventana. Había dormido apenas 3 horas en el hotel, llegando pasada la medianoche después de haber encontrado un taller de emergencia que por una tarifa exorbitante aceptó revisar el BMW inmediatamente. El mecánico había silbado al ver el trabajo de Roberto. Quien hizo esto sabía lo que hacía, había dicho. No es la reparación que yo haría con las herramientas adecuadas, pero considerando las circunstancias, es brillante, ingenioso. Probablemente les salvó de quedarse varados en plena noche. Habían dejado el coche para reparaciones completas y tomado un taxi al hotel. Ahora, a las 8 de la mañana, Rodrigo intentaba concentrarse en la presentación que había preparado durante meses, pero su mente seguía volviendo a Roberto. Daniel entró a la sala con 2 tazas de café, entregándole una a Rodrigo. «¿Listo para esto? Preparado como puedo estarlo con 3 horas de sueño», respondió Rodrigo, tomando un sorbo largo del café amargo. «¿Dónde está Valeria?» «En el baño. Creo que está tan nerviosa como nosotros. No es solo nervios por la presentación, ¿verdad?», dijo Rodrigo. «Sigo pensando en anoche, en Roberto, en cómo lo tratamos inicialmente». «Yo también», admitió Daniel, sentándose en una de las sillas. «No pude dormir bien. Seguía recordando su rostro cuando nos reímos de él. Dios, fuimos unos imbéciles. Pero vamos a compensarlo si cumplimos nuestras promesas». «Esa es la parte difícil, Rodrigo. Es fácil hacer promesas cuando estás emocionado y agradecido, pero cuando volvemos a la rutina, cuando estamos ocupados con nuestros propios problemas...» «No voy a olvidarlo», interrumpió Rodrigo firmemente. «Ya empecé. Esta mañana, antes de que despertaras, llamé a mi contador. Le pedí que estableciera una cuenta especial. Vamos a destinar el 5% de las ganancias de este contrato, si lo conseguimos, para ayudar a Roberto. No como caridad, sino como inversión en un consultor que eventualmente trabajará para nosotros». Daniel lo miró sorprendido.
¿Ya pensaste en contratarlo? Toda la noche pensé en eso. Mira, tenemos un gran negocio de logística y transporte. Tenemos una flota de 120 vehículos. Pagamos fortunas en mantenimiento a talleres externos. ¿Qué tal si tuviéramos nuestro propio departamento de mantenimiento? ¿Y qué tal si Roberto fuera el supervisor técnico, el que entrena a los mecánicos más jóvenes, el que asegura que todo se haga correctamente? Es brillante, dijo Daniel lentamente. ¿Pero él aceptaría? Después de años de independencia, ¿querría volver a un trabajo corporativo? Solo hay una forma de averiguarlo, pero primero tenemos que ganar este maldito contrato. Valeria entró en ese momento, luciendo impecable en un traje sastre azul marino a pesar de las mismas 3 horas de sueño. Llevaba su laptop y los materiales de presentación. «Los inversionistas están llegando», anunció. «Tenemos 10 minutos. ¿Estamos listos?» «Lo estamos», respondió Rodrigo, irradiando una confianza que no sentía completamente. Los siguientes minutos fueron un torbellino de preparativos finales. Conectaron la laptop a las pantallas, verificaron que todos los archivos se abrieran correctamente, distribuyeron las carpetas físicas con información complementaria. Rodrigo repasó mentalmente los puntos clave de su presentación mientras Daniel revisaba las proyecciones financieras por última vez. La puerta se abrió y entraron los inversionistas. Eran 5 en total, 3 japoneses de la corporación Tanaka Industries, vestidos con trajes oscuros impecables, y 2 representantes mexicanos de un grupo de capital privado local. Siguieron los rituales habituales: apretones de manos, intercambio de tarjetas de presentación, pequeñas conversaciones sobre el clima y el tráfico de Monterrey. Finalmente, todos tomaron asiento. El líder de la delegación japonesa, el señor Tanaka, un hombre de unos 55 años, con gafas de marco metálico y expresión seria, habló primero en un inglés ligeramente acentuado. «Gracias por recibirnos hoy. Hemos revisado su propuesta preliminar y nos interesa escuchar más detalles. Sin embargo, debo mencionarles que tienen competencia. Esta tarde nos reuniremos con otra empresa y mañana con 2 más. Nuestra decisión será difícil». Rodrigo asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Esta no era solo una presentación, era una competencia donde solo habría un ganador. «Entendemos perfectamente, señor Tanaka. Esperamos que al final de esta presentación quede claro por qué somos la mejor opción para su expansión en América Latina». Durante la siguiente hora y media, Rodrigo, Valeria y Daniel se turnaron presentando diferentes aspectos de su propuesta. Explicaron su red de logística establecida en 5 países latinoamericanos, sus tiempos de entrega comprobados, sus tasas de error mínimas, su conocimiento profundo de las regulaciones aduaneras y comerciales de la región. Las diapositivas se sucedían con gráficos, tablas, testimonios de clientes, proyecciones de crecimiento. Daniel manejó la parte financiera con precisión quirúrgica, demostrando cómo la inversión de Tanaka Industries generaría retornos del 25% en el primer año. Valeria destacó los aspectos de servicio al cliente y las ventajas competitivas de su enfoque personalizado. Los inversionistas escuchaban atentamente, tomando notas, haciendo preguntas puntuales que Rodrigo y su equipo respondían con confianza respaldada por datos. Pero algo faltaba. Rodrigo lo sentía. La presentación era sólida, profesional, convincente, pero no extraordinaria. No era diferente de lo que probablemente escucharían de sus competidores. Necesitaban algo más, algo que los diferenciara. Fue entonces cuando Rodrigo tomó una decisión impulsiva. Se apartó del guión preparado. «Señor Tanaka, señores», comenzó, apagando la presentación de PowerPoint. «Lo que acaban de ver son números, datos, hechos. Todo es cierto, todo está verificado. Pero hay algo que no está en esas diapositivas, algo que aprendí apenas ayer y que creo que ilustra mejor que cualquier gráfico por qué deberían invertir con nosotros». Los inversionistas intercambiaron miradas curiosas.
Valeria y Daniel lo observaron con sorpresa, sin saber a dónde iba esto. Rodrigo procedió a contarles la historia completa del día anterior. No omitió detalles incómodos, cómo se habían reído de Roberto, cómo lo habían juzgado por su apariencia, cómo habían estado completamente equivocados. Describió la pericia con la que Roberto había diagnosticado y reparado el motor, su dignidad ante el rechazo inicial, su sabiduría nacida de décadas de experiencia. Lo que aprendí ayer, continuó Rodrigo, es que el verdadero valor no siempre viene empaquetado de la manera que esperamos. A veces está en lugares inesperados, en personas que la sociedad ha desestimado. Y las empresas que tienen éxito a largo plazo son aquellas que saben reconocer y aprovechar ese valor sin importar dónde lo encuentren. Valeria, entendiendo hacia dónde iba esto, se unió a la narrativa. Por eso estamos en proceso de crear un departamento de mantenimiento interno, encabezado por el señor Roberto Maldonado como supervisor técnico. No porque sea políticamente correcto o porque queramos parecer socialmente conscientes, sino porque tiene un conocimiento profundo que podría ahorrarnos cientos de miles de dólares en mantenimiento de flota, y porque puede entrenar a la próxima generación de mecánicos con estándares de excelencia. Daniel añadió, este enfoque refleja nuestra filosofía empresarial más amplia. No buscamos solo la solución más obvia o la más cara. Buscamos soluciones innovadoras, personas talentosas independientemente de dónde vengan, oportunidades que otros pasan por alto. Esa es nuestra ventaja competitiva real. El señor Tanaka se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados formando un triángulo frente a su rostro. Por primera vez en toda la presentación, una leve sonrisa apareció en su cara habitualmente seria. Interesante historia, dijo finalmente. Muy interesante. En Japón tenemos un concepto llamado mottainai. Es difícil de traducir exactamente, pero se refiere al lamento por el desperdicio, al respeto profundo por el valor inherente de las cosas y las personas. Lo que describen ustedes es esencialmente mottainai aplicado a los negocios. Precisamente, respondió Rodrigo, sintiendo que habían logrado conectar. Uno de los inversionistas mexicanos intervino. Pero ¿no es esto una anécdota aislada? Un momento emotivo que puede no traducirse en práctica empresarial consistente. No lo es, respondió Valeria con convicción. De hecho, ya hemos identificado 3 programas de gobierno y 2 organizaciones sin fines de lucro que trabajan con personas subempleadas o desempleadas que tienen habilidades técnicas valiosas. Planeamos establecer alianzas con ellos para crear un pipeline de talento no tradicional. Algunos serán para nuestro departamento de mantenimiento, otros para logística, otros para roles administrativos. Además, agregó Daniel, abriendo una nueva sección en su laptop, hemos modificado nuestras proyecciones financieras para incluir este nuevo departamento de mantenimiento interno. Los números muestran que reduciremos costos de mantenimiento en un 32% en el primer año, mientras creamos empleos de calidad para al menos 20 personas. Es bueno para el negocio y bueno para la sociedad. Win-win, como dicen ustedes. El señor Tanaka tomó más notas, consultó con sus colegas en japonés durante varios minutos. Rodrigo, Valeria y Daniel esperaron en silencio tenso, tratando de leer las expresiones de los inversionistas sin mucho éxito. Finalmente, el señor Tanaka habló. Hemos tomado una decisión preliminar. Normalmente esperaríamos hasta escuchar a todos los competidores antes de decidir, pero su presentación, particularmente la última parte, nos ha impresionado profundamente, no solo por los números, que son sólidos, sino por la filosofía subyacente. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Tanaka Industries está interesada en proceder con la inversión. Por supuesto, habrá documentos legales que revisar, due diligence que completar, términos que negociar. Pero en principio, queremos trabajar con ustedes.
El alivio y la alegría que inundaron a Rodrigo fueron casi físicamente abrumadores. Valeria soltó una risa de pura felicidad, cubriendo su boca inmediatamente al darse cuenta de lo poco profesional del gesto. Daniel simplemente cerró los ojos y exhaló profundamente. «Gracias», logró decir Rodrigo. «No los decepcionaremos. Estoy seguro de que no lo harán», respondió el señor Tanaka, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Y señor Rodrigo, cuando su departamento de mantenimiento esté establecido, me gustaría conocer personalmente al señor Maldonado. Su historia me recuerda a mi propio padre, quien trabajó como maquinista toda su vida en Osaka. Esas generaciones tienen una ética de trabajo y un conocimiento técnico que debemos preservar, no desechar». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de conversaciones sobre siguientes pasos, plazos, contactos legales y financieros. Cuando finalmente los inversionistas se retiraron, prometiendo enviar los contratos preliminares dentro de una semana, Rodrigo, Valeria y Daniel se quedaron solos en la sala de conferencias. Por un momento, simplemente se miraron entre sí, sin hablar. Luego, simultáneamente, estallaron en celebración. Se abrazaron, rieron, incluso Daniel, normalmente tan reservado, dio un pequeño salto de alegría. «¡Lo logramos!», exclamó Valeria. $5 millones, la expansión que necesitábamos. «Y todo gracias a Roberto», dijo Daniel, sacudiendo la cabeza con asombro. «Si no nos hubiéramos quedado varados ayer, si no lo hubiéramos conocido, habríamos dado una presentación genérica como todos los demás. Él nos dio la historia que nos diferenció. Más que eso», agregó Rodrigo, su expresión volviéndose seria, «nos dio una lección que necesitábamos aprender, y ahora tenemos la responsabilidad de honrar esa lección. No solo con él, sino construyendo el tipo de empresa que reconoce y valora el talento donde sea que lo encuentre». Salieron del edificio hacia el sol brillante de mediodía de Monterrey. La ciudad bullía con actividad. Ejecutivos corriendo hacia reuniones, vendedores ambulantes ofreciendo tacos y refrescos, el sonido constante del tráfico mezclándose con fragmentos de música norteña proveniente de alguna tienda cercana. Encontraron un restaurante elegante cerca, uno de esos lugares donde los empresarios celebran grandes tratos con comidas caras y vinos importados. Pero mientras estudiaban el menú con precios exorbitantes, algo se sintió mal. «Esto no se siente correcto», dijo Valeria de repente. «Celebrar así, solos, después de lo que vivimos ayer». «¿Qué propones?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. Volvamos a el oasis del viajero. Celebremos con Roberto. Después de todo, él es parte de este éxito tanto como nosotros». Daniel asintió entusiasmado. «Me gusta esa idea. Además, puedo aprovechar para empezar a hablar con él sobre el trabajo de consultoría, mostrarle que nuestras promesas eran serias». Rodrigo hizo una llamada rápida para confirmar que el BMW estaría listo para recoger en 2 horas. Luego, los 3 subieron a un taxi y le dieron al conductor una dirección que les pareció surrealista apenas 24 horas antes: el restaurante de camioneros a las afueras de San Luis Potosí. El viaje de regreso tomó casi 3 horas, pero ninguno se quejó. Usaron el tiempo para planificar concretamente cómo integrar a Roberto en su empresa, discutir salarios justos, beneficios, estrategias de capacitación. Ya no eran solo ideas vagas nacidas del sentimentalismo, eran planes de negocio reales con presupuestos y cronogramas. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a el oasis del viajero, el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento polvoriento. El mismo letrero de neón parpadeaba, prometiendo refugio a viajeros cansados. Entraron al restaurante y Lupita los reconoció inmediatamente. «¡Regresaron!», exclamó con sorpresa. «¿Olvidaron algo?». «Vinimos a buscar a don Roberto», explicó Valeria. «¿Está aquí?».
Está en la parte trasera, ayudando a don Gustavo con el generador eléctrico. Otra vez se descompuso. Espérenme, voy a buscarlo. Mientras esperaban, tomaron asiento en la misma mesa de la noche anterior. El restaurante estaba más lleno ahora, con el olor de comida recién cocinada llenando el aire. Los otros comensales, principalmente camioneros, los miraban con curiosidad evidente. 3 profesionales bien vestidos, claramente fuera de su elemento. Roberto apareció minutos después, limpiándose las manos en un trapo. Había dormido bien, se notaba en su rostro menos tenso. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero estaba más limpia, probablemente lavada por él mismo esa mañana. No esperaba verlos tan pronto, dijo con sorpresa genuina. ¿Pasó algo con el coche? El coche está bien, respondió Rodrigo con una sonrisa enorme. Estamos aquí por otra razón. ¿Puede sentarse? Tenemos mucho que hablar. Roberto se sentó cautelosamente, su expresión mostrando una mezcla de curiosidad y aprensión. Valeria fue directa al punto. Don Roberto, conseguimos el contrato. $5 millones de inversión para expandir nuestro negocio por toda Latinoamérica. Felicidades, dijo Roberto sinceramente. Me alegro por ustedes. Pero entienda, intervino Daniel, no solo conseguimos el contrato, lo conseguimos en parte gracias a usted. Su historia, lo que nos enseñó sobre reconocer el valor donde otros no lo ven, fue lo que nos diferenció de la competencia. Roberto frunció el ceño, confundido. No entiendo. ¿Hablaron de mí en su presentación de negocios? Así es, confirmó Rodrigo. Y por eso estamos aquí. Queremos formalizar nuestra oferta. Queremos que trabaje con nosotros. No como mecánico común, sino como supervisor técnico de nuestro nuevo departamento de mantenimiento, ayudando a diseñar procesos, entrenando a mecánicos más jóvenes, asegurando que nuestra flota de 120 vehículos funcione perfectamente. Roberto los miró fijamente, procesando las palabras. ¿Están hablando en serio? ¿No es solo gratitud momentánea que olvidarán mañana? Completamente en serio, respondió Daniel, sacando su laptop de su mochila. De hecho, he estado trabajando en un paquete de compensación. Quiero que lo revise. Abrió un documento y lo giró hacia Roberto. El anciano se inclinó para leer, sus ojos recorriendo las cifras con incredulidad creciente. $22,000 pesos al mes, dijo con voz temblorosa. Seguro médico, fondo de retiro, vivienda subsidiada. Eso es solo el punto de partida, explicó Daniel. Después del periodo de prueba de 3 meses, si todo funciona como esperamos, subirá a 25,000 y hay bonos por desempeño, días de vacaciones pagadas, todas las prestaciones de ley. Pero Roberto luchaba por encontrar palabras. Yo no tengo las certificaciones que probablemente requieren. No he trabajado en un ambiente corporativo en años. Ni siquiera tengo ropa apropiada para una oficina. Las certificaciones las conseguiremos juntos, dijo Valeria. Ya he contactado a 2 instituciones que ofrecen programas acelerados de certificación para profesionales con experiencia comprobada. En cuanto a la ropa, ese es el menor de los problemas. Y don Roberto, usted no trabajará en una oficina. Trabajará en un taller, haciendo lo que mejor sabe hacer. Sí, habrá algo de trabajo administrativo, reportes, supervisión, pero principalmente será trabajo técnico. ¿Y si no soy bueno para esto?, preguntó Roberto, su voz revelando décadas de rechazo que habían erosionado su confianza. Si después de todo, descubren que soy demasiado viejo, demasiado anticuado. Rodrigo se inclinó hacia adelante, mirando a Roberto directamente a los ojos. Don Roberto, ayer usted diagnosticó y reparó un motor complejo con solo escucharlo y tocarlo, sin computadoras, sin herramientas especializadas, en medio de una carretera bajo el sol abrasador. Usted tiene un tipo de inteligencia técnica que no se enseña en ninguna escuela. Eso es exactamente lo que necesitamos. Además, agregó Daniel, el periodo de prueba funciona en ambas direcciones. Si después de 3 meses decide que no es lo que esperaba,
Puede irse sin problema, pero al menos dele una oportunidad. Dele una oportunidad a usted mismo. Roberto cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, estaban húmedos. Durante 3 años, dijo con voz quebrada, he dormido en almacenes, bajo puentes, en estaciones de autobuses. He comido de basureros cuando no tenía dinero. He sido invisible para la mayoría de las personas, solo otro mendigo en la carretera. Y ahora ustedes me están ofreciendo mi vida de vuelta. No, corrigió Valeria suavemente. Le estamos ofreciendo una nueva vida, una mejor vida, y la oportunidad de usar su talento de manera significativa. Gustavo, que había estado escuchando desde cierta distancia, se acercó a la mesa. Puso una mano pesada pero cariñosa en el hombro de Roberto. Acepta, viejo amigo. Sabes que siempre tendrás un lugar aquí si lo necesitas. Pero esto es lo que has estado esperando. No lo desperdicies por miedo. Roberto asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Acepto, dijo finalmente. Acepto su oferta y juro que no los decepcionaré. No tiene que jurar nada, respondió Rodrigo. Solo tiene que ser usted mismo y hacer lo que mejor sabe hacer. Lupita, que también había estado escuchando, soltó un grito de alegría y corrió a abrazar a Roberto. Pronto, otros comensales se acercaron. Camioneros que conocían a Roberto de encuentros anteriores en la carretera, todos felicitándolo, palmoteando su espalda, compartiendo su alegría genuina. En ese momento, en ese restaurante modesto junto a una carretera polvorienta, algo hermoso estaba sucediendo. No solo la transformación de la vida de un hombre, sino una pequeña victoria contra un sistema que desecha a las personas cuando dejan de ser convenientes. Celebraron con una comida abundante. Gustavo, conmovido por la historia completa que ahora conocía, preparó personalmente sus mejores platillos: cabrito asado, enchiladas potosinas, gorditas rellenas, todo acompañado de agua de Jamaica y, para el brindis, cervezas frías. Entre bocados y conversaciones, discutieron los detalles prácticos. Roberto necesitaría mudarse a Querétaro, donde estaba la sede principal de la empresa. Daniel ya había investigado opciones de vivienda económica, pero digna, cerca del futuro taller. Valeria había contactado a una trabajadora social que podía ayudar a Roberto a reunir y actualizar todos sus documentos oficiales: identificación, CURP, comprobantes necesarios. El primer mes será intensivo, explicó Rodrigo. Evaluación completa de nuestra flota actual, identificación de problemas, creación de un programa de mantenimiento preventivo. Luego comenzaremos a contratar al equipo que usted supervisará. Tendremos que entrevistar candidatos juntos. Quiero su opinión en cada contratación. ¿Cuántas personas?, preguntó Roberto. Inicialmente, 6 mecánicos especializados. Luego creceremos según la demanda. Pero usted será el jefe técnico, la autoridad final en cualquier decisión relacionada con el mantenimiento de vehículos. Roberto sacudió la cabeza con asombro. Jefe, nunca pensé que volvería a escuchar esa palabra aplicada a mí. Acostúmbrese, sonrió Daniel. Y hay algo más. Parte del contrato estipula que documentaremos nuestras mejores prácticas en mantenimiento de flotas. Queremos que usted escriba un manual, con su nombre como autor principal. Será un documento técnico que compartiremos con todas nuestras operaciones en Latinoamérica. Su conocimiento, su experiencia, preservados y transmitidos a cientos de personas. Yo no soy escritor, protestó Roberto débilmente. No tiene que serlo. Le asignaremos un editor técnico que transformará sus conocimientos en formato escrito. Usted solo habla, explica, demuestra. Nosotros nos encargamos del resto. La tarde se convirtió en noche mientras continuaban hablando, planeando, soñando. Otros camioneros se unieron a la mesa, cada uno contribuyendo con su propia historia de cómo Roberto los había ayudado en el pasado. Un radiador reparado en plena madrugada,
una transmisión diagnosticada correctamente cuando otros mecánicos se habían rendido, un motor imposible que solo Roberto pudo hacer funcionar. «Es una leyenda en esta carretera», dijo uno de los camioneros, un hombre corpulento llamado Miguel. «Todos lo conocemos, todos lo respetamos, y todos pensábamos que era una vergüenza que alguien con su talento estuviera viviendo así. Ya no vivirá así», prometió Valeria. Esos días terminaron. Cuando finalmente se prepararon para partir, ya muy entrada la noche, Roberto se quedó de pie frente al restaurante con una expresión que mezclaba incredulidad, esperanza y determinación. Gustavo le había preparado una bolsa con comida para el camino, rechazando cualquier pago. «La próxima vez que vengas», dijo Gustavo abrazando a su amigo, «será como cliente, no como ayudante, y espero que vengas seguido a visitarnos. Siempre», prometió Roberto. «Este lugar siempre será mi hogar, sin importar dónde viva». Rodrigo había recuperado el BMW del taller de Monterrey, ahora completamente reparado. El motor ronroneaba suavemente, sin el ruido irregular de antes. Roberto pasó su mano por el capó con aprecio profesional. «Buen trabajo el que hicieron aquí. Motor como nuevo». «Gracias a su reparación inicial», respondió Rodrigo. El mecánico del taller dijo que su arreglo temporal fue ingenioso. Dijo que no muchos mecánicos habrían pensado en esa solución con recursos tan limitados. Subieron al coche. Roberto en el asiento trasero, con su caja de herramientas y su bolsa de pertenencias. Pero ya no era un vagabundo siendo transportado por caridad. Era un profesional valioso yendo hacia su nueva vida. El viaje de regreso a Querétaro fue largo, pero nadie se quejó. Hablaron de todo, de técnicas de mantenimiento, de la evolución de la tecnología automotriz, de las diferencias entre trabajar de forma independiente y en un equipo corporativo. Roberto compartió historias de su carrera, 42 años de experiencia, destilados en anécdotas que eran tanto entretenidas como educativas. «¿Saben cuál fue mi mayor error como mecánico joven?», preguntó Roberto. «Pensar que sabía todo. La arrogancia de la juventud. Me tomó años entender que cada motor, cada vehículo, tiene algo nuevo que enseñarte. La humildad es la herramienta más importante en cualquier caja». «Esa es una lección que aplicaremos en toda nuestra empresa», dijo Daniel pensativamente. «No solo en el taller». Llegaron a Querétaro cerca de las 2 de la mañana. Daniel había reservado una habitación de hotel para Roberto, un lugar modesto pero limpio, cerca del centro. Cuando lo dejaron en la entrada, Roberto parecía abrumado. «Un hotel», murmuró. «Una habitación de hotel real, con cama y baño privado». «Es temporal», explicó Valeria. «En 2 semanas tendremos listo un departamento pequeño. Mientras tanto, quedarse aquí. Todos los gastos cubiertos. Mañana a las 10 de la mañana, Daniel pasará a buscarlo para iniciar los trámites de documentación y certificación. Y pasado mañana», agregó Rodrigo, «comenzaremos el tour por nuestras instalaciones. Quiero que vea todo, que conozca a toda la gente, que empiece a familiarizarse con nuestra operación». Roberto los abrazó a cada uno. Sin palabras adecuadas para expresar su gratitud, simplemente estrechó sus manos con fuerza, sus ojos comunicando lo que su voz no podía. Mientras conducían hacia sus propias casas, exhaustos pero satisfechos, Rodrigo rompió el silencio que se había instalado en el coche. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? Hace 36 horas estábamos varados, desesperados, seguros de que habíamos perdido todo. Y ahora tenemos el contrato más grande de nuestra carrera y hemos cambiado la vida de alguien de manera fundamental. Y él cambió las nuestras, agregó Valeria. Nos enseñó algo que ningún libro de negocios podría enseñarnos, que el valor real no siempre se presenta de la manera que esperamos. Es extraño, reflexionó Daniel, pero tengo la sensación de que esto es solo el comienzo, de que don Roberto va a tener un impacto mucho mayor en nuestra empresa de lo que imaginamos. No sabían cuán proféticas resultarían ser esas palabras.
El taller mecánico de Translog Solutions, como oficialmente se había nombrado el nuevo departamento de mantenimiento, bullía con actividad controlada y eficiente. Ubicado en un complejo industrial en las afueras de Querétaro, el espacio de 1000 metros cuadrados había sido diseñado según las especificaciones exactas de Roberto Maldonado. 6 elevadores hidráulicos mantenían vehículos suspendidos en el aire, mientras mecánicos vestidos con uniformes azules trabajaban debajo. Una pared completa estaba dedicada a herramientas organizadas meticulosamente, cada una en su lugar designado y claramente etiquetada. Estaciones de diagnóstico computarizado alternaban con bancos de trabajo tradicionales, la combinación perfecta de nueva tecnología y métodos probados por el tiempo. Pero lo más notable era la atmósfera. A diferencia de muchos talleres donde reinaba el caos y la tensión, aquí había un sentido de orden, propósito y respeto mutuo. Los mecánicos trabajaban con precisión deliberada, consultando entre sí cuando era necesario, reportando avances de manera sistemática y supervisando todo con una tableta en mano, pero también con sus manos manchadas de grasa cuando era necesario. Estaba Roberto. Era casi irreconocible comparado con el hombre que habían encontrado en la carretera 6 meses atrás. Seguía siendo delgado, su rostro seguía mostrando las arrugas de décadas de trabajo duro. Pero ahora su ropa era limpia y apropiada. Pantalones de trabajo resistentes, una camisa con el logo de la empresa, botas de seguridad con puntera de acero. Su postura era más erguida, sus ojos más brillantes. Irradiaba la confianza tranquila de alguien que conocía su valor y su lugar en el mundo. «Marco, esa abrazadera la estás apretando demasiado», llamó Roberto a uno de los mecánicos más jóvenes. «Recuerda lo que te dije, firme pero no forzado. Si aprietas demasiado, dañarás la manguera y en 2 meses tendremos una fuga». Marco, un joven de 24 años con aspiraciones de convertirse en maestro mecánico, aflojó inmediatamente la abrazadera y la reajustó. «¿Así está mejor, jefe?». Roberto se acercó para inspeccionar. «Perfecto. ¿Ves la diferencia? Se trata de sentir la resistencia correcta. Eso solo se aprende con práctica y atención. Como el maestro dice, las manos tienen que aprender su propio idioma», citó Marco con una sonrisa. Era una de las muchas frases que Roberto había popularizado en el taller, máximas de sabiduría mecánica destiladas de décadas de experiencia. Los mecánicos más jóvenes las citaban frecuentemente, a veces con humor, pero siempre con respeto. La puerta del taller se abrió y entraron Rodrigo, Valeria y Daniel, acompañados de un grupo de visitantes elegantemente vestidos. Roberto reconoció inmediatamente al señor Tanaka entre ellos, junto con varios otros ejecutivos que no conocía. «Buenos días, don Roberto», saludó Rodrigo. «Tenemos visitantes que querían conocer nuestro departamento de mantenimiento. ¿Podría darnos un tour?». Roberto dejó su tableta en un banco de trabajo y se acercó al grupo, limpiándose las manos en un trapo antes de extender su mano para saludar. «Por supuesto. Bienvenidos a Translog Solutions Maintenance Division». Durante la siguiente hora, Roberto guió al grupo a través del taller, explicando cada proceso, cada innovación que habían implementado. Habló sobre el sistema de mantenimiento preventivo que había diseñado, que había reducido el tiempo de inactividad de la flota en un 43% en solo 6 meses. Mostró el programa de entrenamiento que había desarrollado, donde mecánicos experimentados trabajaban lado a lado con aprendices en un modelo de mentoría tradicional, pero incorporando tecnología moderna. «Aquí combinamos lo mejor de ambos mundos», explicaba Roberto. «Usamos diagnóstico computarizado para identificar problemas rápidamente, pero también enseñamos a nuestros mecánicos a escuchar, sentir, oler. Una computadora puede decirte que hay un problema, pero un mecánico experimentado
puede decirte exactamente qué lo está causando y la mejor manera de solucionarlo. El señor Tanaka hacía preguntas puntuales, claramente impresionado por la operación. Los otros visitantes tomaban notas y fotografías, con permiso previo. «Señor Maldonado», dijo Tanaka en su inglés cuidadoso, «su reputación nos precede. Rodrigo me ha informado que el modelo que desarrolló aquí será implementado en todas nuestras operaciones en Latinoamérica. ¿Se siente preparado para ese desafío?». Roberto sonrió. «Señor Tanaka, he pasado los últimos 3 meses documentando cada proceso, cada técnica, cada lección aprendida. Hemos creado videos de entrenamiento, manuales detallados con fotos paso a paso y sistemas de verificación de calidad. Cualquier taller en cualquier país puede replicar lo que hacemos aquí si siguen el sistema correctamente, y él estará disponible como consultor para ayudar con la implementación», agregó Daniel. «Viajaremos a cada sede: México City, Guadalajara, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires. Don Roberto supervisará personalmente el establecimiento de cada nuevo departamento de mantenimiento». «Impresionante», dijo Tanaka. «Esto superó mis expectativas considerablemente». Después del tour, se trasladaron a una sala de conferencias adyacente al taller. Allí, sobre una mesa larga, estaba dispuesta la primera edición impresa del Manual Técnico de Mantenimiento de Flotas Translog, métodos integrados para operaciones eficientes. En la portada, en letras claras, autor principal: Roberto Maldonado, supervisor técnico. Roberto tomó uno de los ejemplares, pasando sus dedos sobre la portada con reverencia. Era un libro grueso, casi 500 páginas de conocimiento técnico compilado, editado y diseñado profesionalmente. Su nombre en la portada de un libro publicado oficialmente, algo que nunca había imaginado posible. «Hemos impreso 5.000 copias inicialmente», explicó Valeria. «Serán distribuidas a todos nuestros socios comerciales, clientes corporativos y, por supuesto, a cada uno de nuestros talleres. También está disponible en formato digital». Uno de los visitantes, una mujer que se presentó como directora de recursos humanos de una empresa automotriz japonesa, habló por primera vez. «Señor Maldonado, su historia es extraordinaria. De verdad, pero tengo una pregunta difícil. ¿Cuántos Roberto Maldonado hay allá afuera? ¿Cuántas personas talentosas están siendo desperdiciadas porque el sistema no sabe reconocer su valor?». Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Miles, decenas de miles solo en México. Gente con habilidades valiosas, carpinteros maestros, electricistas expertos, plomeros, soldadores, técnicos de todo tipo. Muchos son mayores, como yo. Otros son jóvenes que nunca tuvieron oportunidad de educación formal, pero aprendieron oficios de sus familias. El sistema los descarta porque no tienen los papeles correctos o porque no encajan en el perfil corporativo estándar. ¿Y qué podemos hacer al respecto?», insistió la directora. «Lo que Translog está haciendo», respondió Roberto, «crear programas que valoren la experiencia y el talento demostrable tanto como las certificaciones formales. Asociarse con organizaciones comunitarias que conocen dónde está ese talento escondido. Estar dispuestos a invertir en entrenamiento y mentoría. Y lo más importante, abandonar los prejuicios sobre cómo debe verse o presentarse una persona talentosa». Rodrigo intervino. «Por eso hemos establecido el programa de talento no tradicional Roberto Maldonado. Es una iniciativa formal para identificar y reclutar personas con habilidades técnicas que han sido marginadas por el sistema laboral convencional. En los últimos 3 meses hemos contratado a 18 personas a través de este programa, no solo para mantenimiento, sino para logística, almacenamiento, servicio al cliente». «¿Y los resultados?», preguntó la directora. «Excepcionales», respondió Daniel, abriendo su laptop para mostrar datos. «Las tasas de retención son más altas que en contrataciones tradicionales.
la satisfacción laboral es significativamente superior y el conocimiento práctico que aportan complementa perfectamente la educación formal de otros empleados. Hemos creado equipos verdaderamente multidimensionales. El señor Tanaka se puso de pie. Señoras y señores, les presento oficialmente el motivo real de nuestra visita hoy. Después de observar el éxito del modelo Translog durante estos 6 meses, Tanaka Industries ha decidido implementar un programa similar en todas nuestras operaciones globales, no solo en Latinoamérica. Estamos hablando de Japón, Estados Unidos, Europa, Asia. Hizo una pausa para dejar que la magnitud de su anuncio se asimilara. Y hemos pedido al señor Maldonado y al equipo de Translog que sirvan como consultores principales en este esfuerzo, si aceptan, por supuesto. El silencio en la sala fue total. Rodrigo, Valeria y Daniel intercambiaron miradas de asombro absoluto. Roberto simplemente miraba al señor Tanaka, procesando lo que acababa de escuchar. «Me está diciendo», habló Roberto lentamente, «que quiere replicar este programa en todo el mundo, basado en lo que hemos construido aquí». «Exactamente. Su manual será traducido a 12 idiomas. Sus métodos serán enseñados en 6 continentes. Y usted, señor Maldonado, será reconocido internacionalmente como un pionero en la integración de conocimiento técnico tradicional con operaciones corporativas modernas». Roberto buscó palabras. «Hace menos de 1 año, yo dormía en almacenes y comía lo que podía encontrar. ¿Y ahora me dicen que mi trabajo influirá en operaciones en Japón? ¿En Europa?» «Así es», confirmó Tanaka. «Su historia, su conocimiento, su enfoque, todo tiene valor universal. La pregunta es, ¿está dispuesto a asumir este desafío más grande?» Roberto miró a Rodrigo, Valeria y Daniel, buscando guía. Los 3 asintieron con entusiasmo. «Por supuesto que está dispuesto», dijo Rodrigo, «y nosotros estaremos con él en cada paso del camino». La celebración que siguió fue simultáneamente profesional y profundamente emotiva. Discutieron contratos, cronogramas, logística de viajes internacionales. Pero debajo de toda la conversación de negocios había una corriente subyacente de algo más significativo. La validación de que una persona podía cambiar no solo su propia vida, sino impactar sistemas completos. Cuando los visitantes finalmente se retiraron, prometiendo regresar la próxima semana para comenzar la planificación detallada, Roberto se quedó solo con Rodrigo, Valeria y Daniel en el taller, ahora silencioso al final del día laboral. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Roberto, sentándose en un banco de trabajo. «A veces siento que voy a despertar bajo un puente y descubrir que todo fue un sueño». «Es real», aseguró Valeria, sentándose junto a él. «Muy real. Y se lo merece, don Roberto, no solo por lo que nos ayudó ese día en la carretera, sino por todo lo que ha construido aquí. Este taller, este equipo, estos sistemas son extraordinarios». «No lo hice solo», protestó Roberto. «Ustedes me dieron la oportunidad. Marco, Luis, Sandra, todos los mecánicos aportaron ideas. Esto fue trabajo de equipo». «Exactamente», concordó Daniel. «Trabajo de equipo liderado por alguien con sabiduría y experiencia. Por eso funciona tan bien». Rodrigo caminó hacia una ventana que daba al estacionamiento donde docenas de vehículos de la flota Translog esperaban turno para mantenimiento preventivo. ¿Saben qué me dijo el señor Tanaka en privado antes de irse? Me dijo que cuando leyó la historia de don Roberto en nuestro reporte trimestral, lloró. Le recordó a su propio padre, quien también fue mecánico en Japón, quien también fue descartado por ser demasiado viejo cuando las fábricas se modernizaron. Me dijo que este programa, replicado globalmente, es su manera de honrar la memoria de su padre. Roberto sintió lágrimas quemando sus ojos. «Todos llevamos cicatrices», dijo quedamente, «del despido, del rechazo, de sentirnos invisibles. Pero tal vez esas cicatrices nos preparan para algo más grande.
Me hicieron apreciar esta oportunidad de maneras que alguien que siempre tuvo éxito nunca podría. Y nos enseñaron a nosotros a mirar más allá de las apariencias, agregó Valeria, a reconocer el valor donde otros solo ven desventajas. Se quedaron allí en el taller silencioso mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. 6 meses antes, habían sido extraños unidos solo por una emergencia mecánica. Ahora eran algo más profundo, cómplices en un experimento social que estaba demostrando que el valor humano no expira, que la experiencia importa, que nunca es demasiado tarde para reinventarse. ¿Qué va a hacer con su primer cheque de consultoría internacional?, preguntó Daniel con una sonrisa. Porque va a ser substancial. Roberto sonrió. Voy a ayudar a mis hijas en Texas. Van a tener abuelos cerca más seguido ahora que puedo pagar viajes. Y luego voy a crear un fondo para ayudar a otros mecánicos mayores, otros trabajadores técnicos que cayeron en las grietas del sistema, ayudarlos con certificaciones, con vivienda temporal, con lo que necesiten para recuperarse. El Fondo Roberto Maldonado, sugirió Valeria. Tiene un buen sonido. No pongan mi nombre, protestó Roberto. Eso sería vanidad. No es vanidad cuando es merecido, argumentó Rodrigo. Su nombre debe estar ahí, para recordar a las personas que cada historia de éxito comienza con alguien que tuvo el coraje de seguir adelante a pesar de todas las razones para rendirse. 3 meses después, el auditorio de la Universidad Tecnológica de Querétaro estaba lleno hasta el último asiento. Estudiantes de ingeniería mecánica, profesores, profesionales de la industria e incluso algunos reporteros locales habían venido a escuchar la conferencia titulada Experiencia y Tecnología, construyendo puentes en la industria moderna. En el escenario, frente a un podio con micrófono, Roberto Maldonado revisaba sus notas una última vez. Vestía un traje sencillo pero elegante, regalo de Valeria para esta ocasión especial. Sus manos, aunque limpias, aún mostraban las cicatrices y callosidades de 4 décadas trabajando con metal y maquinaria. Pero ahora esas manos sostenían un control remoto para las diapositivas de PowerPoint que había preparado con ayuda de Daniel. Entre el público, en la primera fila, estaban Rodrigo, Valeria y Daniel. A su lado, para sorpresa y alegría de Roberto, estaban sus 2 hijas que habían volado desde Texas para verlo. María Elena y Patricia lloraban lágrimas de orgullo mientras observaban a su padre prepararse para hablar frente a cientos de personas. También estaba Gustavo, el dueño del restaurante, junto con Lupita y varios de los camioneros que conocían a Roberto de sus días en la carretera. Incluso Marco y los otros mecánicos del taller habían venido, todos con sus mejores ropas, apoyando a su mentor. El rector de la universidad subió al escenario para hacer la introducción. Damas y caballeros, es un honor presentarles al señor Roberto Maldonado. Su historia es extraordinaria. De mecánico desempleado viviendo en las calles a consultor internacional que está revolucionando cómo las corporaciones globales piensan sobre el talento y la experiencia. Pero más allá de su éxito personal, el señor Maldonado representa algo profundo, la idea de que el valor humano no tiene fecha de expiración y que la sabiduría práctica es tan valiosa como cualquier título universitario. Por favor, démosle una cálida bienvenida. El aplauso fue atronador. Roberto se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente. Miró al público, tantos rostros jóvenes llenos de esperanza y ambición, y recordó cuando él tenía esa edad, cuando todo parecía posible. «Buenos días», comenzó, su voz amplificada llenando el auditorio. «No voy a mentirles, estoy nervioso. He hablado con motores toda mi vida, y los motores no juzgan si usas las palabras correctas o si tu gramática es perfecta. Pero ustedes son más intimidantes que cualquier motor complicado». Risas amables llenaron el auditorio. Roberto sintió que su tensión se aliviaba un poco.
Quiero empezar contándoles sobre un día específico, hace 9 meses, cuando estaba caminando por la carretera federal 57 con todo lo que poseía en una bolsa de plástico. Ese día vi un BMW negro detenido con el capó abierto, y 3 personas bien vestidas se rieron cuando les dije que podía arreglar su motor. Durante la siguiente hora, Roberto contó su historia completa. No omitió las partes difíciles, la pérdida de su empleo, el deterioro de su situación, las noches durmiendo bajo puentes, la humillación constante de ser invisible para la sociedad. Pero también habló de los momentos de gracia, la bondad de Gustavo y su restaurante, la solidaridad de los camioneros y finalmente el encuentro fortuito que cambió todo. Lo que quiero que entiendan, dijo, haciendo clic al siguiente slide que mostraba una foto del taller Translog, es que el talento existe en todas partes. La experiencia valiosa no siempre viene con un diploma enmarcado. Y algunas de las mejores soluciones a problemas complejos vienen de personas que la sociedad ha decidido que ya no son útiles. Mostró datos, cómo el modelo que había implementado había reducido costos, mejorado eficiencia y creado empleos significativos. Pero también habló de los aspectos humanos, cómo cada persona contratada a través del programa de talento no tradicional tenía su propia historia de resiliencia, cómo el taller se había convertido en una comunidad donde la experiencia de vida era tan valorada como las habilidades técnicas. Tengo 65 años, continuó. Según muchos estándares corporativos, debería estar retirado o preparándome para hacerlo. Pero ahora estoy en el proyecto más emocionante de mi vida. El próximo mes viajaré a Tokio para ayudar a establecer un programa similar allá. Luego a Frankfurt, después a Sao Paulo. Mi conocimiento, que hace un año no valía nada según el mercado laboral, ahora está siendo solicitado internacionalmente. Hizo una pausa, mirando directamente a los estudiantes jóvenes en el auditorio. Y ustedes, todos ustedes que están estudiando aquí, también enfrentarán momentos donde el mundo les dirá que no son suficientes. Tal vez por su edad, o porque no tienen el pedigrí correcto, o porque tomaron un camino no tradicional. Cuando eso suceda, recuerden, el valor real está en lo que puedes hacer, en lo que sabes, en cómo puedes resolver problemas, no en los títulos que puedes listar en un currículum. Pero también, añadió, para aquellos de ustedes que algún día tendrán poder de contratar y despedir, recuerden, cuando descartan a alguien porque no encaja perfectamente en su molde, podrían estar desechando exactamente el talento que necesitan. Sean como Rodrigo, Valeria y Daniel, que tuvieron la humildad de reconocer su error inicial y la sabiduría de corregirlo. Terminó su presentación con un video que mostraba el día a día del taller, mecánicos de diferentes edades trabajando juntos, consultándose mutuamente, combinando diagnóstico computarizado con evaluación sensorial tradicional. La cámara capturaba momentos de mentoría, de risas compartidas, de problemas complejos siendo resueltos mediante colaboración. La última imagen era una cita de Roberto, mostrada en texto grande sobre un fondo del taller. Los motores me enseñaron que cuando algo no funciona, no lo desechas, lo diagnosticas, lo reparas y lo haces funcionar mejor que antes. Lo mismo debería aplicarse a las personas y a la sociedad. El aplauso que siguió fue ensordecedor y prolongado. Los estudiantes se pusieron de pie, seguidos por los profesores y todos los demás. Roberto, abrumado, solo podía inclinar la cabeza en agradecimiento repetidamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, las manos se levantaron por todo el auditorio. Las preguntas fueron variadas: técnicas sobre métodos de diagnóstico, filosóficas sobre el valor de la experiencia versus la educación formal, prácticas sobre cómo implementar programas similares. Una estudiante joven, no más de 20 años, levantó la mano tímidamente. «Señor Maldonado, mi abuelo es carpintero maestro.
Ha construido muebles hermosos toda su vida, pero el año pasado perdió su taller porque no pudo competir con las tiendas de muebles baratos importados. Ahora está deprimido, sintiéndose inútil. ¿Qué le puedo decir? Roberto sintió una conexión inmediata con esa pregunta. Bajó del escenario y caminó hacia el pasillo, acercándose a la estudiante. Dile que su conocimiento es un tesoro. Dile que busque escuelas técnicas, programas comunitarios, lugares donde pueda enseñar. Dile que documente sus técnicas en video antes de que se pierdan. Y si necesita ayuda específica, háblame después de esta conferencia. Conozco personas, programas, recursos. Ayudar a tu abuelo sería un honor. La estudiante estalló en lágrimas de gratitud. Otros en el auditorio también se emocionaron visiblemente. Una hora después, cuando la conferencia finalmente concluyó, Roberto fue rodeado por personas queriendo hablar con él, hacer preguntas adicionales, compartir sus propias historias. Rodrigo y Daniel tuvieron que intervenir eventualmente, recordando a todos que Roberto tenía un vuelo que tomar al día siguiente hacia Tokio. Esa noche, en un restaurante elegante de Querétaro donde todos celebraban, Roberto se encontró sentado entre sus hijas. María Elena, la mayor, tomó su mano. «Papá, cuando perdiste tu trabajo y te negaste a venirte con nosotras a Texas, estábamos tan preocupadas. Pensamos que estabas siendo terco, orgulloso. No entendíamos por qué no aceptabas nuestra ayuda. Yo tampoco lo entendía completamente», admitió Roberto. «Solo sabía que si me rendía, si aceptaba ser rescatado sin intentarlo todo primero, perdería algo fundamental de mí mismo». «Pero sufriste tanto», dijo Patricia, la menor, limpiando lágrimas. 3 años, papá, 3 años en las calles. Fueron los años más difíciles de mi vida, reconoció Roberto, pero también me enseñaron cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñaron sobre resiliencia real, sobre la bondad de extraños, como Gustavo, sobre la diferencia entre valor real y valor percibido por la sociedad. «Y ahora mira dónde estás», sonrió María Elena. «Nuestro padre, el consultor internacional, mamá estaría tan orgullosa». Roberto sintió el familiar dolor al pensar en su esposa fallecida, pero ahora venía mezclado con gratitud en lugar de solo tristeza. «Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Ojalá pudiera ver esto». «Ella lo ve», dijo Patricia firmemente. «Donde sea que esté, lo ve y está sonriendo». Rodrigo levantó su copa de vino. Un brindis. Por Roberto Maldonado, quien nos enseñó que el final de algo puede ser el comienzo de algo incluso mejor. Por los encuentros inesperados que cambian vidas. Y por tener el coraje de ver el valor donde otros solo ven desventaja. «Salud», respondieron todos al unísono. Mientras las copas chocaban y las conversaciones continuaban, Roberto miró alrededor de la mesa. Rodrigo y Valeria, quienes habían pasado de ser extraños arrogantes a amigos genuinos y socios de negocios. Daniel, quien había ayudado a navegar cada documento, cada trámite, cada desafío burocrático. Sus hijas, finalmente en paz con las decisiones que había tomado. Los mecánicos de su taller, mirándolo no con lástima sino con respeto ganado. Y en una mesa cercana, Gustavo y Lupita del restaurante, más los camioneros que lo habían conocido en sus días más oscuros, no habían sido olvidados en este éxito. Cada uno había sido invitado, honrado, reconocido como parte de la historia. «¿En qué piensas, don Roberto?», preguntó Valeria, notando su expresión contemplativa. «Estoy pensando», respondió lentamente, «que hace 9 meses, si me hubieran dicho que todo esto iba a pasar, no lo habría creído. Habría pensado que era un sueño cruel, demasiado bueno para ser verdad. ¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora sé que las segundas oportunidades existen, pero no solo aparecen mágicamente. Requieren que alguien esté dispuesto a darlas. Y que alguien esté dispuesto a aprovecharlas. Ustedes estuvieron dispuestos a dar. Yo estuve dispuesto a aceptar y trabajar.
y juntos creamos algo que va más allá de cualquiera de nosotros individualmente. La velada continuó con historias, risas, planes para el futuro. Hablaron del viaje a Tokio, de las presentaciones programadas en Europa, del libro de Roberto que estaba siendo traducido a 12 idiomas. Pero también hablaron de cosas simples, de cómo el hijo de Marco había empezado a ayudar en el taller los fines de semana, aprendiendo el oficio de su padre, de cómo una de las mecánicas del equipo, Sandra, había sido aceptada en un programa de ingeniería nocturna gracias a una beca que Translog había establecido. Cada historia era un recordatorio de que el cambio real no solo transforma una vida, sino que se irradia hacia afuera, tocando a otras personas, creando olas de posibilidad. Cuando finalmente la noche terminó y cada quien se dirigió a su casa o hotel, Roberto se quedó solo por un momento en el estacionamiento mirando las estrellas sobre Querétaro. El aire nocturno era fresco, limpio, lleno de promesas. Sacó su teléfono nuevo, un smartphone que Daniel le había enseñado a usar durante las últimas semanas. Abrió la aplicación de fotos y encontró una imagen que había tomado hacía unos días. Su caja de herramientas oxidada, la misma que había cargado por kilómetros de carreteras polvorientas, ahora descansando en un lugar de honor en su oficina del taller. Junto a ella, enmarcado, el primer billete de 200 pesos que Rodrigo le había dado. No eran solo objetos, eran recordatorios de un viaje, de una transformación, de la verdad fundamental de que el valor humano no se mide por circunstancias temporales, sino por lo que uno puede hacer, enseñar, construir. Guardó el teléfono y se dirigió hacia el taxi que lo esperaba. Mañana sería un nuevo día con nuevos desafíos. Un vuelo internacional, presentaciones en un idioma extranjero, con traductor, afortunadamente, y la responsabilidad de representar no solo a Translog, sino a todos los trabajadores experimentados que habían sido desestimados por sistemas que no sabían reconocer su valor. Pero mientras el taxi atravesaba las calles iluminadas de Querétaro, Roberto no sentía miedo o ansiedad, sentía propósito. Sentía que su vida, con todos sus giros inesperados, finalmente tenía sentido completo. La historia que había comenzado con risas burlonas junto a un BMW descompuesto en una carretera polvorienta, había evolucionado en algo mucho más grande. Un movimiento para cambiar cómo las corporaciones piensan sobre el talento. Un recordatorio de que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Y una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Y todo porque un día, 3 personas estuvieron dispuestas a mirar más allá de las apariencias. Y un hombre mayor se negó a rendirse, cargando su caja de herramientas oxidada por kilómetro tras kilómetro, esperando solo una oportunidad de demostrar su valor. A veces, eso es todo lo que se necesita, una oportunidad y el coraje para aprovecharla. El resto, como Roberto ahora sabía, viene por sí solo.